Claro, lo pusiste, ya, pausa, pausa. Pausa. Eh, yo, yo soy Adriana, soy preparadora de la cátedra, estoy a la orden con este o con cualquier tema endocrino. Y hoy vamos a hablar de la fisiología de la reproducción. Tengo entendido que esta clase no se las dieron, entonces básicamente vamos a hacer enfoque en lo más importante. Ay, no, se me pasó. Ya. Ajá. La diferenciación sexual, vamos a tener varios niveles. Y el primer nivel es el sexo cromosómico, como vemos acá, que está dado si la persona es XX, que es sexo femenino, y XY, que es el sexo masculino. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos al sexo gonadal, lo que vamos a tener son gónadas bipotenciales indiferenciadas. Y por la expresión de algunos u otros genes que veremos más adelante, es que se da la diferenciación al sexo femenino o masculino. Y muy importante que ya cuando estamos hablando de sexo fenotípico, esta gónada bipotencial, para diferenciarse en el caso del sexo masculino, el testículo es activo desde el punto de vista endocrino, es decir, desde el testículo fetal comienza su actividad endocrina, mientras que en el ovario este proceso no sufre de la estimulación hormonal, es decir, no están involucradas las hormonas en la diferenciación ovario. O sea, esto siempre se pregunta y es muy importante que se tenga en cuenta que el testículo fetal sí tiene actividad endocrina como tal, como lo vamos a ver a todo lo largo de la prepa, mientras que el ovario no. El proceso del ovario es sin estimulación de ningún tipo de hormona. Los genes la vamos a ver ahorita aquí. Ok, ¿por qué vamos a representar un cromosoma Y? Aquí hay dos regiones muy importantes, que es esta que vemos acá en rojo, que es la región determinante sexual, CRY. Cuando esta se expresa, estamos en lo que sería la formación de un testículo. Y cuando se deja de expresar, se forma un ovario. Entonces, este es el primer paso del desarrollo sexual, el CRY, y esta determinación ocurre en la semana 7 a 8 del desarrollo embrionario. También tenemos otros genes que están involucrados, genes que afectan la espermatogénesis, que es el DAS. Esto, como es un cromosoma Y, va a tener la expresión del CRY y del DAS. Y el antígeno HY, que es de las células de histocompatibilidad de las células T. Tenemos el SOX9, que regula estos genes que están involucrados en la formación de células de Sertoli, es decir, testículo, y el DAX1, que codifica para un inhibidor de la masculinidad. Entonces, ¿cuándo se expresa DAX1? Cuando estamos en ausencia de CRY. Entonces, es muy importante que sepamos que cuando se expresa CRY, el DAS con Z y el antígeno HY, vamos a formar lo que sería un cromosoma Y sería testículo. Vamos hacia la formación masculina. Y el ovario, en este caso, como podemos seguir viendo, es algo pasivo, es decir, se dejan de expresar ciertos genes y vamos a tener lo que es la formación de un ovario. Me acuerdo perfecto que en mi año nos preguntaron sobre el CRY, porque eso de que, qué pasa si se expresa y qué pasa cuando no se expresa. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que sería la parte masculina. ¿Qué ocurre? Ya tenemos a nuestra gónada, que ya no es indiferenciada, es diferenciada de XY, porque hay expresión de CRY, del antígeno HF y también del DAS. Entonces, ¿qué se produce? Se van a producir dos hormonas. El testículo fetal, que es activo de forma endocrina, va a producir la hormona antimülleriana, que se encarga de lo que sería la regresión de los conductos de Müller. Es muy importante. Y la testosterona, que la va a producir tanto de forma local como sistémica. Como podemos ver en el esquema, la testosterona, la diferenciación de los genitales internos tiene que ver con testosterona local y la diferenciación de los genitales externos con la testosterona sistémica a través de la dihidrotestosterona que se forma por la acción de la enzima 5-alfa reductasa. Entonces, aquí en endocrino vamos a jugar un poquito con lo que serían las faltas enzimáticas, por ejemplo. Si ya sabemos que la 5-alfa reductasa es la enzima que me va a transformar la testosterona en dihidrotestosterona y que la dihidrotestosterona es la responsable de lo que sería la expresión de los genitales externos, un déficit en dicha enzima lo que me va a producir es que no se desarrollan los genitales externos de apariencia masculina. Entonces, eso por una parte. En endocrino tenemos que pensar qué hace la hormona, qué hace la enzima y si no hay, ¿qué pasa?
En mi año preguntaron el déficit de la 5-alfa reductasa, que lo que produce es eso, que no se desarrollan los genitales externos con apariencia masculina, pero los genitales internos sí, porque esos tienen que ver con la testosterona local y no con la dihidrotestosterona. Por otra parte, ya les comenté que la hormona antimülleriana tiene que ver con la regresión de los conductos de Müller. En el caso de que no se produzca esta hormona proteica, que es la hormona antimülleriana, lo que vamos a tener es que hay tanto estructuras femeninas como masculinas a nivel de genitales internos y sería el hermafroditismo. Entonces, en endocrino vamos a jugar con entender qué hace cada enzima, qué hace cada hormona y si hay un déficit, qué se produce. Entonces, como veníamos hablando, en el varón, el desarrollo de los genitales, tanto internos como externos, es un evento netamente hormonal. Requiere de la producción de la testosterona por el testículo fetal. Entonces, esto que está aquí es cómo se diferencia. El tubérculo genital me va a formar el glande, los pliegues ureterales, el cuerpo del pene y la protuberancia genital, el escroto. Entonces, vamos a verlo más adelante, pero la testosterona básicamente se convierte en dos cosas. Una, ya la vimos aquí, que es la dihidrotestosterona a través de la 5-alfa reductasa. La siguiente la veremos más adelante. ¿Qué pasa en la mujer? Hasta ahora vamos a quedarnos con que son procesos pasivos. En la mujer no hay acción hormonal de ningún tipo. Entonces, en la mujer más bien es todo lo contrario. Como yo no tengo testosterona, entonces me van a involucionar los conductos de Wolff, disculpen, y los conductos de Müller se desarrollan. Es decir, como podemos ver, proceso pasivo. No hay ninguna hormona trabajando, no hay sistema endocrino hasta ahora. Yo lo veía así. La mujer al principio es pasivo, no hay tanto trabajo de hormonas, pero después, cuando llegamos a ciclo menstrual, pubertad, es al revés. Los hombres como que se calman la cuestión de las hormonas y todo comienza con las mujeres. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que se desarrolla el conducto de Müller y tenemos que del tubérculo genital va a salir el clítoris, de la protuberancia genital, los labios mayores y menores, y del seno urogenital, el canal uretral y la porción inferior de la vagina. Esto a veces lo pueden preguntar en la parte de selección, entonces es importante que lo sepamos, pero siempre, lo que siempre van a preguntar es cómo es el desarrollo, que en los hombres el testículo fetal es es un desarrollo endocrino, mientras que las mujeres no. O sea, no hay influencia hormonal. Eso siempre lo van a preguntar. Entonces, aquí lo que vamos a hablar es básicamente de que el varón se va a diferenciar sexualmente más temprano que la hembra, alrededor de los 75 días, tanto genitales internos como genitales externos, y en la hembra, a partir de la semana 12, es que comienza la organogénesis ovárica. En cuanto a la diferenciación sexual cerebral, sabemos que hay una diferencia morfofuncional. Morfo, a nivel morfológico, hay anatomía diferente, y la funcional, que es la más importante para acá, para fisiología, y nos debemos recordar de una vez, es cómo se secretan las gonadotrofinas. En las hembras es un patrón cíclico cada 28 días, y en el varón es una secreción tónica, es decir, que hay secreción en pulsos constantes. Pero esto no es toda la vida. ¿Por qué? Cuando el individuo nace, sea hembra, o sea mujer o hombre, va a ser de forma, o sea, va a tener un patrón que es tónico. Este patrón cíclico de la mujer lo adquiere en la pubertad, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y también que hay picos de secreción de gonadotrofinas, como sería al nacimiento y en los ancianos. En los ancianos este pico de las hormonas gonadotrofinas se debe por la disminución de las hormonas sexuales. Entonces, por ejemplo, tú puedes medir este pico de hormonas gonadotrofinas en una mujer de 45 años, y si está muy elevada la gonadotrofinas, lo que nos está traduciendo es que la mujer ya entró en la menopausia, porque hay una disminución de las hormonas sexuales y se produce esto. Entonces, para volver un poquito a esta diferencia funcional, en las hembras es un patrón cíclico cada 28 días, y en el varón la secreción es tónica, es decir, que hay pulsos constantes. Entonces, ¿qué pasa? Hay varias teorías. Una de las teorías nos habla que el cerebro masculino y el femenino son distintos. ¿Por qué? En el cerebro masculino vamos a tener la testosterona. La testosterona entra al cerebro y a nivel cerebral la testosterona se convierte por una enzima que es la aromatasa en estradiol. Entonces aquí ya tenemos lo segundo en lo que se convierte en la testosterona. Se puede convertir en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa y también en estradiol por la aromatasa. Entonces, este estradiol es lo que me produce esta masculinización a nivel cerebral. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no es la testosterona como tal, porque ya una vez que entra a la barrera hematoencefálica, es decir, al cerebro, se convierte en estradiol por la aromatasa.
Entonces, eso nos habla de que el cerebro tiene una masculinización. Pero ustedes me preguntarán, ¿en las mujeres no hay testosterona? Claro que hay testosterona, pero ¿qué pasa con esta testosterona? Esa testosterona de las mujeres se dice en esta misma hipótesis que a nivel hepático por la alfa-fetoproteína es inactivada, por lo cual no se produce esa masculinización cerebral. Entonces, con la diferencia sexual cerebral, básicamente es eso, que por la testosterona con el estradiol produce la masculinización del cerebro. Entonces, hay una diferencia tanto morfológica como funcional. Si voy muy rápido, me avisan, si hay algo que no entiendan también. Porque ahora llegamos a la parte más importante como tal, que es la regulación de la secreción de gonadotrofinas. En endocrino, todo lo que sea un eje es pregunta de examen, o sea, siempre, no va a fallar. Entonces vamos a empezar desde que la GnRH, que es la hormona liberadora, es un decapéptido, se sintetiza en el núcleo arcado y en el área preóptica, estimula mucho más la secreción de LH, o sea, de la luteinizante, que de la folículo estimulante. Importante que lo tengamos, eso también lo preguntan bastante. Y estas hormonas van a regular por retroalimentación negativa. Entonces, lo primero que tenemos es el hipotálamo. Al hipotálamo lo estimula la noradrenalina para la síntesis de estas hormonas y lo inhibe la dopamina y las endorfinas. Todo lo azul es inhibición y lo rojo es estimulación. Una vez que se secreta GnRH, este estimula a las gónadas para producir testosterona en los hombres y en las mujeres también se produce un poco, estradiol en la mujer y progesterona. La testosterona y el estradiol ejercen un efecto de retroalimentación negativa. Ojo con el estradiol, porque el estradiol, dependiendo de la fase del ciclo menstrual, puede ejercer tanto retroalimentación positiva como negativa. Lo veremos más adelante y eso es importante que se entienda. La actina establece retroalimentación positiva a nivel de la hipófisis y la inhibina negativa en hipotálamo. Entonces, esto es un sistema de retroalimentación como todos los demás, es decir, si hay un aumento en los niveles de estradiol, este me va a nivel de hipófisis y hipotálamo y causa una retroalimentación negativa. Y viceversa, si hay una disminución de los niveles de estradiol, se activaría lo que es la actina. Importante con el estradiol, que lo veremos más adelante, que es tanto retroalimentación positiva como negativa. En cuanto al patrón de secreción de la testosterona como tal, esta va a ser la responsable de las características distintivas, como bien sabemos, del cuerpo masculino. Durante la vida fetal, ¿qué pasa? Entonces vamos a ver los picos. En la vida fetal hay un pico porque la gonadotrofina placentaria estimula los testículos para que produzca cantidades de testosterona. En la niñez, esto se mantiene casi nulo y luego en la pubertad comienza el otro pico de las hormonas hipofisiarias. Entonces vamos a tener dos picos de testosterona, que es el fetal por la gonadotrofina coriónica y la como tal. Y este va a descender a los 50 años, que es lo que ya les comenté. Si me dejan de escuchar, me avisan, porque me salió que la conexión del internet está inestable. Que desciende a los 50 años y por eso hay un aumento de las gonadotrofinas, porque hay una disminución de las hormonas sexuales. Ok, con la testosterona, antes de hablar de las acciones, tenemos que hablar que esta, como es una hormona esteroidea, todas las hormonas esteroideas se sintetizan gracias al colesterol, son intracelulares, su receptor es intracelular, eso siempre lo pueden preguntar, dónde está ubicado el receptor, y como vemos aquí las enzimas, la 5-alfa reductasa, que me la convierte en dihidrotestosterona. ¿Y qué es la testosterona? La testosterona es una hormona anabólica. Anabólica me habla de síntesis, ella va a sintetizar, y entonces podemos tener varias acciones y hay que ver muy bien quién hace la acción. Si la hace la testosterona como tal, que es a nivel hepático, por ejemplo, aumento de VLDL, LDL, disminución de HDL, a nivel que hace la testosterona, aumenta el volumen corpuscular, por eso los hombres tienen mayor cantidad de hemoglobina que las mujeres, más masa muscular, la grasa visceral y aquí. Pero hay otras acciones que no están mediadas por la testosterona propiamente, sino por el estradiol y la dihidrotestosterona, como por ejemplo, sería lo que es la tendencia sexual, el comportamiento. Aquí el desarrollo puberal participa tanto la testosterona como la dihidrotestosterona, y esto en la laringe, la voz masculina, a través del cartílago cricoides, es la testosterona. Entonces, este es uno de los esquemas que hay que aprenderse para saber qué hace la testosterona, la dihidrotestosterona o el estradiol. Pero básicamente, lo más grande que se deben llevar es que es una hormona anabólica, es decir, síntesis. Dígame una hormona catabólica que se acuerden, para ya ir
poniendo acciones contrarias, porque eso es lo que hay que hacer en endocrino, como comparar cuáles son anabólicas, cuáles son catabólicas. Díganme una que hayan visto ya y se acuerdan, si no se acuerdan de alguna. Bueno, la del crecimiento es catabólica. Esto para que sepan que es intracelular. En cuanto a la regulación endocrina en la espermatogénesis, bueno, en la regulación de la espermatogénesis no va a hacer mucho énfasis porque si no la prepa va a estar muy larga, pero sí se tienen que repasar todo. Cuando les digo todo, es la acción de cada célula, la parte donde está localizada, todo eso. Aquí vamos a hablar de forma rapidito de la acción fisiológica como tal, que tenemos 3 células que van a participar en la espermatogénesis, que son las células de Leydig, la célula peritubular, que es la miotubular, y la célula de Sertoli. La célula de Leydig tiene receptores para la LH, y la célula de Leydig que produce testosterona. La célula de Sertoli tiene receptores para la FSH, y la célula de Sertoli lo que va a producir es estradiol. Porque ¿qué enzima tiene? Tiene la enzima aromatasa, muy importante. Y la célula peritubular, como la célula de Sertoli, tienen funciones parecidas, como es la síntesis de matriz extracelular y proteínas. En cuanto a la célula de Sertoli, esta es muy importante porque es la base como tal estructural de la espermatogénesis, y como podemos ver aquí, una vez que la célula de Leydig produce testosterona, tanto la célula de Sertoli como la célula peritubular tienen receptores para esta testosterona. ¿Y qué se va a producir? La célula de Sertoli produce lo que es el estradiol por la enzima aromatasa. Entonces vamos a ver lo que es la retroalimentación como tal. Entonces aquí les tengo una pregunta tipo examen, que son las que hacen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, ay disculpen esto aquí, es incorrecta? Las células de Sertoli me van a responder, o sea, no importa si se equivocan. Las células de Sertoli y las peritubulares poseen receptores para testosterona. Esto es correcto porque lo podemos ver aquí mismo en el esquema. O sea, el esquema es la chuleta aquí, pero en el examen se deben saber el esquema muy bien porque es lo que les van a preguntar. Las células de Sertoli y las peritubulares secretan componentes de la matriz extracelular, aunque no están en el esquema, ya se los comenté que sí. Las células de Leydig poseen alta densidad de receptores para FSH. No, está falso, porque las células de Leydig poseen alta cantidad de receptores para la luteinizante, y para la FSH las células de Sertoli. Entonces vamos a tener ya este esquema en la cabeza porque después lo vamos a comparar con el sistema femenino que se puede comparar. Células de Leydig, hormona luteinizante, y va a producir testosterona. Las células de Sertoli, la folículo estimulante y estradiol. ¿Las células de Leydig se especializan en la síntesis de andrógenos? Claro que sí. Y las células de Sertoli ofrecen soporte estructural a la espermatogénesis también. O sea, otra pregunta que se hace mucho es como la ubicación de las células, dónde están ubicadas, pero más que todo aquí en endocrino es receptor que posee la célula y función, qué hormona secreta. Entonces, como ya comentamos, la falsa es la C. Hasta ahora vamos bien. Sí, sí, Ok, sí. perfecto. En cuanto, ¿qué pasa en la pubertad? En la pubertad vamos a dividirlo en dos. Entonces, en la prepubertad vamos a tener lo que es que hay un aumento de la actividad GABAérgica y hay una disminución del glutamato. Y en la pubertad esto se invierte. Disminuye el tono GABAérgico, que como en todos los sistemas, el neurotransmisor GABA es inhibitorio. Hay un aumento del tono de glutamato en la pubertad, disminuye los niveles de melatonina, que también son inhibitorios de la GnRH, y aumentan las leptinas. A mí me acuerdo perfecto que qué pasaba con la leptina, nos lo preguntaron. Entonces todo esto hace que aumente la secreción pulsátil de GnRH, aumenta la luteinizante y la folículo estimulante en la pubertad. Pero ¿qué pasa? En la pubertad también ocurre lo que es una potenciación entre el eje del crecimiento y el eje sexual. Se potencian ambos ejes. ¿Por qué? Cuando aumenta la hormona liberadora, la hormona del crecimiento, aumenta la hormona del crecimiento, esto produce un aumento de la IGF-1 para la hormona del crecimiento como tal. A nivel gonadal aumenta lo que es la testosterona y el estradiol. Y estos a su vez aumentan la hormona del crecimiento. O sea, ambos sistemas se potencian. Y hay un aumento del crecimiento, es decir, la hormona del crecimiento tiene que ver con lo que sería un aumento del crecimiento y del tamaño de las gónadas. Aquí hay algo importante que no es o sea, no es el tema de fisiología de la reproducción, pero como no les vamos a dar una prueba o sea, no sé si vamos a dar una prueba de hipófisis, se las tengo que comentar.
El ayuno aumenta la cantidad de hormona de crecimiento, más no aumenta el crecimiento. O sea, eso lo tenemos que tener en cuenta. Ayuno aumenta la cantidad de hormona del crecimiento, más no aumenta el crecimiento. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento tiene muchísimas más funciones, como imagino que ya se la saben, y esas son las funciones que hace la hormona del crecimiento durante el ayuno. Pero no hay crecimiento porque obviamente para el crecimiento necesitamos nutrientes. Pero en el ayuno hay un aumento de la hormona del crecimiento. Se los digo porque es algo confuso, pero es importante que lo tengamos en cuenta. La hormona del crecimiento es una hormona hiperglicemiante y esas serían como sus acciones en el ayuno. Ahora vamos a pasar a lo que es las mujeres, el ciclo menstrual. Aquí vamos a hablar de dos fases bien diferenciadas, que son la folicular y la luteal. Esta imagen que está aquí es otra imagen que se tienen que aprender, porque, o sea, en el examen se los juro que se van a acordar de esta imagen y van a salir muy bien si se la aprenden. Pero es más de entender, es súper fácil el ciclo menstrual. La fase folicular es la que comienza el primer día de la menstruación hasta la ovulación, dura aproximadamente 14 días, y como podemos ver aquí, la fase folicular está regida por el estradiol. La hormona que dirige la fase folicular es el estradiol. Entre ambas fases está la ovulación, que corresponde al día en el que ocurre la ovulación como tal, y los 2 días preparatorios precedentes. Te lo voy a decir de una vez, para que se produzca la ovulación debe haber un pico de hormona luteinizante. Se los voy a repetir durante toda la prepa, porque si hay algo que uno aprende cuando pasa por fisiología, es que para que se produzca la ovulación, sí o sí, debe haber un pico de hormona luteinizante, 12 a 24 horas antes. Eso es demasiado importante. En cuanto a la fase luteal, esta fase luteal comienza luego de la ovulación con la formación de un cuerpo lúteo que produce el cuerpo lúteo progesterona, ¿verdad? Y culmina con el inicio de la menstruación o con lo que sería la fecundación como tal. Y dura aproximadamente 14 días. Entonces tenemos dos fases bien diferenciadas, que es la fase folicular, que está dirigida por el estradiol, y la fase luteal, que está dirigida por la progesterona. Entonces, con este esquema vamos a empezar. Fase folicular, ¿quién lo dirige? Estradiol. Fase luteal lo dirige la progesterona. Y para que se dé la ovulación debe estar este pico aquí, que es de la hormona luteinizante, 12 a 24 horas antes. Pero ¿qué pasa? Con la menstruación hay cambios endocrinos, que es lo que estamos comentando, ováricos, que es los folículos, cómo se van formando. Esto no se los voy a explicar, pero si tienen alguna duda me avisan, hasta que sea el folículo más diferenciado, que es el folículo de Graf, y el cuerpo lúteo, que si hay fecundación, sigue evolucionando, pero si no, involuciona. Y el cuerpo lúteo produce progesterona. Los cambios endometriales. En cuanto a los cambios endometriales, hay dos fases. La fase proliferativa, que es esta que se está produciendo en la fase folicular, donde básicamente, como su nombre lo dice, prolifera todo en el endometrio para poder llevar a cabo un ciclo. Proliferan las glándulas, y después está la segunda fase del endometrio, que tiene que ver con la progesterona como tal, que es la fase secretoria. Entonces, en el cuello uterino vamos a tener también estas fases. En la primera fase del cuello uterino, que sería en la fase folicular, el cuello uterino básicamente es propenso a que se puedan pasar los espermatozoides y se genere un embarazo. Mientras que en la otra fase, que está comandada por lo que es la progesterona, que sería la parte de la fase lútea, ya se vuelve no apto para un embarazo. Comienza la secreción de moco espeso, es decir, que no puedan pasar los espermatozoides. El tejido mamario, en la fase luteal, este tejido mamario es rígido, erecto. Se los digo porque lo preguntan, o sea, les van a preguntar como que varias cosas juntas, pero todas tienen que ver, porque todas tienen que ver con la hormona que se está produciendo y lo que está pasando. Porque, por ejemplo, en la fase luteal ya sabemos que la que domina es la progesterona, y la progesterona tiene que ver con la proliferación de la glándula mamaria. Por eso en la fase luteal las mamas están rígidas, erectas. Y en cuanto a la temperatura corporal, una pregunta muy importante, y lo podemos ver aquí, es cómo durante la fase luteal, por esto mismo de la progesterona sube el set point. El set point a 1 grado aproximadamente, y eso no sé si lo han escuchado por cultura, que hay mujeres que como método anticonceptivo se mide la temperatura corporal, y cuando suben ya saben que están ovulando, y evitan tener relaciones sexuales por eso mismo, porque la progesterona es la progesterona la que sube el set point. Entonces, básicamente, aquí nos vamos a llevar varias cosas. Fase folicular, estradiol,
y lútea, progesterona. Para que ocurra la ovulación, tenemos que tener un pico de la hormona luteinizante. Ok, entonces aquí vamos a seguir porque no es tan fácil. En la fase folicular, ¿qué pasa? Para que madure el folículo, estos hacia el fin de la fase luteal vamos a tener una reducción, la relación luteinizante folículo estimulante es apenas un poco mayor a 1. 2 días antes de la menstruación va a aumentar la folículo estimulante y la relación desciende a 1. En la segunda mitad de la fase folicular, la secreción de luteinizante supera la de folículo estimulante y la relación es mayor a 2. Porque acuérdense que tiene que haber el pico de la luteinizante. Entonces, durante la primera mitad de la fase folicular aumenta la secreción de estrógenos. Y esto que ven aquí es la pregunta de examen típica, que es que la producción de estradiol va a aumentar bruscamente, produciendo esto que es acá llamado un pico en sierra dentada de 5 a 10 veces más concentrado, aproximadamente 200 picogramos mililitros, sostenido por 48 a 72 horas. Y aquí el estradiol está produciendo un efecto de retroalimentación positiva sobre la hipófisis y el hipotálamo. No se confundan, yo sé que al principio les dije estradiol, efecto de retroalimentación negativa. Pero aquí o sea, en la fase folicular, el efecto del estradiol es una retroalimentación positiva sobre hipófisis y hipotálamo. Como veremos más adelante, es en la fase luteal cuando el estradiol hace su efecto de retroalimentación negativa. Como se darán cuenta, esto es pregunta de examen y es importante que se entienda. Esta retroalimentación positiva que hace el estradiol aumenta bruscamente la secreción preovulatoria de GnRH por el hipotálamo y de la hormona luteinizante y el FSH. Entonces, en las siguientes 24 a 28 horas, luego del pico del LH, ocurre la ovulación. Entonces, para hablar un poquito más resumido, ¿qué pasa aquí? Al principio, cuando termina la fase luteal, la relación LH-FSH es pequeña, apenas es mayor al 1%. Y posteriormente, esta relación va a cambiar y esto es lo que va a producir que aumente el estradiol y ese pico del estradiol es que hace retroalimentación positiva y me produce el pico de la LH, o sea, va a producir la ovulación. O sea, es importante y hay que sabérselo. Entonces, aquí lo podemos ver a nivel de las células para entender un poquito mejor. Vamos a hacer la analogía con lo que sería el hombre. Las células que tenían receptores que producían testosterona en el hombre eran las células de Leydig. Acá en la mujer son las células de, ya va, sí, de la teca. Y las de la granulosa son las células que son iguales a las células de Sertoli, es decir, que van a producir estradiol. Entonces vamos a superponer eso y tener ese conocimiento así. O sea, teca y células de la Leydig hacen lo mismo, que es la producción de testosterona, y aquí las granulosa y Sertoli actúan básicamente igual, que es estradiol. Y factores de crecimiento, matriz, todo eso lo hacen estas células. Entonces, el FSH hace una retroalimentación positiva en las células de la granulosa, me va a producir el estradiol y estos hacen una retroalimentación positiva con los factores de crecimiento. Aquí lo importante es que se refleja lo mismo que ya habíamos hablado, que si no se da este pico de la luteinizante, es decir, solo hay pico de luteinizante si hay una retroalimentación positiva producida por ¿quién? Por este que está aquí, que es el estradiol. 12 horas después hay ovulación. Si el pico de la luteinizante no se produce, no hay ovulación. En cuanto a la ovulación como tal, ¿qué es lo que sucede? Ajá, ya sabemos que se produce nuestro pico preovulatorio. La luteinizante aumenta la progesterona intrafolicular, aumentan los receptores para la progesterona, aumenta la síntesis proteica, a su vez hay enzimas líticas con la disolución de la pared folicular, la ciclooxigenasa, todo esto es lo que nos produce es un aumento de la presión antral y que pueda salir ese ovocito, que es la idea. Y una vez que el ovocito sale del ovario, no se encuentra bajo ninguna influencia hormonal inmediata. Esto es importante. O sea, cuando no tenemos influencias hormonales hasta ahora, cuando la mujer o sea, el ovario fetal no tiene ninguna influencia hormonal y el ovocito cuando sale el ovario tampoco tiene ninguna influencia hormonal. Entonces, esta es otra pregunta. Todos son requisitos para que ocurra la ovulación, excepto formación del folículo de Graf, que fue el que comentamos que es el más diferenciado, sí. Producción de un pico de estradiol con una concentración mayor a 200 picogramos mililitros, también. Una retroalimentación positiva sobre el hipotálamo y la hipófisis producida por la progesterona. ¿Ustedes qué dicen de eso?
Bueno, hay silencio. Que no. Muy bien, no, porque ¿quién produce la retroalimentación positiva? El estradiol. Muy bien, es el estradiol. Y se los digo porque estas son preguntas tipo examen. O sea, si ven, cambio una palabra y por una palabra toda la oración está mala. Aumento de la secreción de GnRH por el hipotálamo, muy bien. Y nuestro pico favorito de luteinizante, 12 a 24 horas previo a la ovulación. Entonces, muy importante. Ahora vamos con la segunda fase. Entonces, ya pasamos de la fase folicular, vamos a la fase luteal, que es esta que está de este lado. Nos concentramos en este lado. O sea, para estudiar yo les recomiendo eso, que se vean el gráfico, se aprendan todo lo que está de este lado, cuando estén en fase folicular, cuando pasen a fase luteal, váyanse al otro lado y de verdad miren las imágenes porque es algo que queda muchísimo. Y, o sea, no me acuerdo muy bien si en nuestro parcial pasó o no, a veces ponen los picos y te pueden preguntar qué son. Entonces, en la fase luteal, ¿qué pasa? Durante esta fase, los pulsos de secreción de la luteinizante van a aumentar su amplitud y reducen su frecuencia. Estos cambios van a ser producidos por los altos niveles de progesterona porque recordemos que está el cuerpo lúteo produciendo progesterona. Las elevadas concentraciones de progesterona, estradiol e inhibina A producidas por el cuerpo lúteo, aquí hace la retroalimentación negativa al estradiol. Entonces, ¿quién me hace la retroalimentación negativa en la fase luteal? El estradiol. Y también los niveles, lo cual hace que los niveles de luteinizante y folículo estimulante disminuyan. Aquí tenemos dos situaciones en la fase luteal. Si hubo o no hubo fertilización. Si no hubo fertilización, ese cuerpo lúteo sufre una regresión porque no tengo cómo seguir y disminuye lo que es la secreción de progesterona y estradiol. ¿Y eso cómo se manifiesta? Se manifiesta con el sangrado, porque hay una liberación de la pituitaria de la inhibición del feedback. Esa caída de progesterona va a iniciar el ciclo menstrual con la descamación del endometrio. También lo pueden preguntar. O sea, les pueden hacer preguntas como que, ¿qué pasa antes del ciclo menstrual? ¿Qué pasa durante? ¿Qué inicia el ciclo menstrual? Que es la caída de la progesterona, porque se genera ese cuerpo lúteo. Ahora, la segunda situación es cuando hay fertilización o fecundación. Aquí los niveles luteinizantes se van a mantener, ¿verdad? Pero ahora va a ser reemplazado por la hormona coriónica gonadotrófica que permite ese mantenimiento del cuerpo lúteo aproximadamente por 3 meses y después comienza la placenta. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta las dos situaciones que pueden ocurrir. Ajá, entonces otra diapositiva, y hasta la tienen en la clase, que hay dos fases. Durante la fase folicular, los estrógenos hacen una retroalimentación positiva y durante la fase luteal, los estrógenos, el estradiol, tienen una retroalimentación negativa. Vamos a hablar del embarazo. Esto siempre lo preguntan, o sea, ¿qué pasa en el embarazo? Tanto en el embarazo, en el parto, la lactancia. En el embarazo vamos a tener nuestra hormona estrella, que es la gonadotrofina coriónica humana, que esta va a reemplazar, como ya le dije, a la luteinizante para mantener el cuerpo lúteo. Ella estimula la síntesis de progesterona en la placenta y estimula la síntesis de testosterona del testículo fetal. Recuerden que el primer pico de gonadotrofinas en el testículo fetal es producido por esta hormona. La progesterona, por su parte, está sintetizada por la placenta a partir de la semana 12, mantiene lo que es el embarazo e inhibe las concentraciones uterinas. Estimula el desarrollo de la glándula mamaria, como ya les dije, la rigidez, pero la testosterona inhibe lo que es la secreción, como ya lo veremos más adelante. Modula la secreción de otras hormonas y los estrógenos que estimulan el crecimiento del miometrio uterino, estimulan el crecimiento de los ductos alveolares mamarios, aumentan la síntesis de progesterona en la placenta por aumento de la toma de LDL y son sintetizadas por la placenta a partir de la DEA, del feto o de la madre. Eso es una imagen que está en la clase, no se las traje, pero apréndansela porque siempre lo preguntan. O sea, esa imagen de cómo pasa de una parte a la otra es pregunta. Se me olvidó colocarla, disculpen. Pero básicamente es eso, que sepan qué hace cada hormona. Y también tenemos estas dos, lo que es la somatotropina coriónica humana, que uno diría, ¿por qué la preguntan? La preguntan muchísimo. Porque estimula la lipólisis materna, antagoniza la insulina, estimula el desarrollo de la placenta durante todo el embarazo y es indicadora de la función placentaria. Esto es básicamente lo que les pueden preguntar, que sí, ¿qué hormona indica la función placentaria? La somatotropina coriónica humana. La prolactina, que estimula el sistema lactogénico de la madre, es indispensable para los efectos mamotróficos de la progesterona y los estrógenos y se cree que regula la osmolaridad de los fluidos fetales.
En cuanto al parto como tal, entonces en el embarazo tenemos varias hormonas que debemos recordar todas y que hace cada una, es como que un caletre, pero hay que sabérselo porque lo preguntan, o sea, no lo dejan de preguntar. Te pueden preguntar 2 funciones de la prolactina en el embarazo o 2 funciones de la somatotropina coriónica humana. Y en el parto pasa algo, o sea, lo más importante que aprendan del parto es que la oxitocina no es la que induce el parto. O sea, eso que quizás lo tenemos de un conocimiento viejo o de algo, hay que quitarlo. La oxitocina no es la que induce el parto, más bien todo comienza a nivel del feto, porque el feto comienza a aumentar sus niveles de cortisol. Cuando aumentan los niveles de cortisol en el feto, aumenta la DEA en la placenta como tal y comienza todo el proceso. Entonces tenemos que saber que no comienza la oxitocina como tal, o sea, la oxitocina sí trabaja, sí tiene que ver en el trabajo de parto, pero ella no es la que lo inicia, es el cortisol a nivel fetal. Esto hace, ¿qué pasa? Que disminuye la progesterona. Van a aumentar las concentraciones uterinas de las prostaglandinas y la oxitocina producida por la decidua, la placenta y la madre. O sea, para resumirlo, ¿qué pasa en el parto? Para que se produzca el parto debe haber un aumento de el cortisol del feto, una disminución de la progesterona materna, un aumento de la oxitocina y ya, es eso. O sea, obviamente hay que sabernos todos estos pasos, pero es lo que les van a preguntar con eso, que si es aumento, disminución, porque produce un aumento del otro, porque hay un aumento acá de la DEA y esto es un aumento del estradiol y disminución de la progesterona. Hay aumento de oxitocina que, como bien sabemos, tiene que ver más con el trabajo de parto, que es las contracciones uterinas, porque aumenta la actina y la miocina en el miómetro uterino. ¿Y qué pasa? Una vez el parto, también hay un aumento de la oxitocina. ¿Para qué? Para que se mantenga esas contracciones y la paciente, la madre, no se desangre. Entonces, es tanto durante el parto como después del parto, sigue aumentada la oxitocina para que se mantengan dichas contracciones y la paciente no se desangre. Entonces, resumiendo, parto. Para que se produzca el parto, tengo que tener aumentado cortisol en el feto, disminución de progesterona en la placenta y un aumento de la oxitocina. Eso es como lo más grande. Entonces, antes del parto, ocurre todo lo siguiente excepto. Aumenta la secreción de oxitocina, cierto. Disminuye la producción de progesterona placentaria, también es cierto, porque la progesterona, como ya lo nombramos, es la que mantiene el embarazo, hormona que mantiene el embarazo. Disminuye la producción de cortisol fetal, esto es falso, porque más bien el aumento del cortisol fetal produce tanta maduración de los pulmones del feto, que se produce 2-3 semanas antes del parto como tal, estos aumentos de cortisol, como lo que sería el trabajo de parto. Aumenta las prostaglandinas uterinas, totalmente cierto. Aumenta la actividad de los receptores alfa-adrenérgicos uterinos, sí, se me pasó decirlo, pero con la oxitocina también trabajan las catecolaminas y son las encargadas de lo que sería esta contracción tiempo. Entonces, básicamente, la falsa es esta de que disminuye la producción de cortisol fetal. Ahora, ¿qué pasa con las mamas y la lactancia? Los estrógenos van a ser los responsables de lo que es la proliferación de esos ductos mamarios. La progesterona tiene que ver con el desarrollo de los lóbulos mamarios y durante el sistema, durante lo que es el embarazo, hay un aumento de prolactina y las demás hormonas producen el desarrollo del lóbulo alveolar completo. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo el embarazo, la progesterona tiene que ver con lo que es la estimulación de la glándula mamaria, pero también, a su vez, la progesterona inhibe lo que es la síntesis de la leche en ese periodo. O sea, es anormal que una mujer que esté embarazada esté produciendo leche, porque la progesterona inhibe. Entonces, que lo tengan en cuenta, que la progesterona tiene que ver con todo lo que es la estimulación de la glándula mamaria, como que la prepara para que produzca leche, pero me la inhibe. Y otra cosa, cuando ya estamos listos, bueno, no sé si tengo esta diapositiva aquí. Bueno, sí. Ajá. ¿Qué pasa con la prolactina en el tejido mamario? Como bien estamos hablando, la progesterona estimula la proliferación del tejido mamario, pero inhibe la lactogénesis como tal. Entonces, progesterona estimula al tejido mamario, pero inhibe la lactogénesis. La prolactina, por su parte, lo que hace es que estimula lo que es disculpen, estimula la producción de la leche. Entonces, la prolactina actúa tanto por vía endocrina, paracrina y autocrina.
se los van a preguntar y les van a preguntar, por ejemplo, la expulsión de la leche tiene que ver con la oxitocina cuando el niño muerde el pezón de la madre, la prolactina con la producción, y, o sea, producción y síntesis, y la progesterona con lo que es la glándula mamaria como tal. La glándula mamaria, que es el tejido y todo esto. Entonces, prolactina con la síntesis, expulsión, oxitocina, y el tejido mamario, estimulación, progesterona, y a su vez inhibe la lactogénesis. Esas son las 3 hormonas importantísimas para lo que es la lactancia. Y no sé si ya vieron prolactina, es que no me acuerdo si es una clase aparte o no, que les hablan sobre el sistema TIDA y la dopamina, toda esa inhibición, siempre la preguntan. O sea, preguntan a un paciente que tuvo un traumatismo cráneoencefálico, qué hormona se ve alterada, y es la prolactina, porque se pierde este sistema de retroalimentación negativa dado por la dopamina. Entonces, para que lo tengan en cuenta, o sea, no es este tema, pero es para el parcial. Y el sistema TIDA, que lo preguntan muchísimo cuando lo vean. Y bueno, listo. Si tienen alguna duda o algo, me avisan. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí,